capítulo 10, libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 1, a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros esta tarde. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 1. Y cuando usted lo tenga, por favor, diga amén. Muy bien, ya somos más. Dice la palabra de Dios: había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de una compañía que se llamaba la Italiana. Ya se usaba ese término, de la península italiana. Dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, porque ha sido bueno para siempre, ha sido tu misericordia, Señor, con nosotros. Ahora, Señor, que vamos a estudiar, Señor, a ver tu palabra, a ver lo que tú tienes para nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo abra, por favor, nuestros oídos para poner atención, para escuchar tu palabra, Señor, nuestra mente para poder entender tu palabra y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada. Nos ponemos en tus manos, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Este tema es un tema bastante sencillo, bastante práctico en varios aspectos, pero es un tema a la vez difícil de digerir. No es un tema complejo, pero es difícil de digerir. Le hemos puesto: Señor, eso no. Mi teología versus la voz de Dios. Pero el que dice el título es uno mismo: Señor, eso no. Eso no, Señor. Hudson Taylor fue uno de los misioneros que Dios usó para llevar el evangelio a Asia, especialmente a China. Hudson Taylor era muy reconocido en los círculos misioneros en Inglaterra y le dijo a la sociedad de misiones: yo voy a ir a llevar el evangelio a China. Para lo cual le dijeron: muy bien, Hudson, que Dios te acompañe, respeta la ética que tenemos, respeta las costumbres que tenemos como sociedad, como denominación, y que Dios te acompañe. Cuando Hudson Taylor llega a China, comienza a darse cuenta de que su ministerio no es tan próspero como el de otros misioneros que se fueron a llevar el evangelio a otras naciones. De por sí esa nación hasta el día de hoy es complicada para que escuche el evangelio. Vamos a ser muy honestos en ese aspecto. Ha sido una nación muy cerrada, dura de servicio en el aspecto de atender el evangelio. Es algo histórico que hasta el día de hoy se sigue dando. Y a Hudson Taylor le tocó vivir eso, ¿no? Y dijo: pues, ¿y qué tal si me empiezo a vestir como la gente de aquí? ¿No? Ya no me he visto como occidental, me voy a vestir como gente de aquí. Ya ve que se ponen como unas túnicas largas ahí, unos sombreritos que parecen como sartenes pero volteados, ¿no? Ya ve que tienen ahí unas costumbres ahí muy diferentes a las de nosotros. Ellos no se presentan: hola, soy Joaquín Ortiz. Ellos empiezan por el apellido, ¿no? Yo sola soy Ortiz Joaquín. Ellos se presentan siempre por el apellido primero, ¿no? Y decide vestirse como chino, como chinito. Ya no decía dame arroz, ya decía dame alos, ¿no? Y empezó a adoptar sus costumbres, su cultura. Empezó a asistir a festivales tradicionales de allá, con tal de alcanzar o de hacerse como parte de la sociedad y que así escucharan su mensaje. Líderes de su sociedad misionera lo comenzaron a criticar, pues creían que él debía mantener su identidad occidental.
Y le llamaron la atención varias veces diciendo: Hudson, eso no, te mandamos a predicar, no a que te hicieras parte de la cultura de ellos, no a que fueras a los festivales, pareciera que te estás contaminando con ellos. Pero él decidió seguir adelante y tuvo un ministerio próspero en ese sentido, porque la gente ya no lo veía como un extraño, ya la gente empezó a ver a Hudson como parte de su cultura que traía un mensaje nuevo. Pero muchos le dijeron: Hudson, eso no. Él entendió que el mensaje de Dios no debía limitarse por tradiciones culturales, y su obediencia rompió paradigmas y sí permitió que miles conocieran a Cristo, ¿no? Y esto es la esencia del mensaje que quiero darle esta tarde. Dios no solo te llama a ir, sino también te llama a dejar lo que creías indispensable, ¿sí? A dejar lo que creías indispensable. Juan Calvino escribió: nadie conoce correctamente a Dios a menos que sea guiado por su palabra. Entonces, mis hermanos, este mensaje es una de las historias más bonitas de Hechos. Entonces, de los versículos del 1 al 2 nos presenta en Cesarea, que era una región administrativa romana, militar, que había construido Herodes, esa región que sí se llamaba Cesarea. Nos presenta a un hombre llamado Cornelio. Qué bonito nombre, ¿no? Tenía Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice que era devoto y temeroso de Dios con toda su familia, y que daba limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente, ¿no? Cesarea, ya le explicaba, era una región militar, por lo cual Cornelio no era judío, tampoco era griego. Entonces Cornelio era romano. Cornelio era romano. Y como que judíos y romanos no se llevaban bien. No precisamente era del agrado ver que los judíos vieran a los romanos, y mucho menos a los militares, y muchísimo menos a un centurión. Es decir, que tenía 100 hombres a su cargo. Ese era Cornelio. Era un mando militar con al menos 100 hombres en una compañía militar llamada La Italiana, ¿no? De hecho, la cultura militar sigue a sus unidades, a sus batallones, le sigue poniendo nombres, y eso es algo histórico de hace muchísimo tiempo. Pero Cornelio no era cualquier tipo de persona. Cornelio no era cualquier militar, sino que era piadoso y temeroso de Dios, o devoto. Los temerosos de Dios, el que Lucas haya escrito temeroso de Dios, no nada más quiere decir que creía en Dios. El temeroso de Dios era un tipo de persona que iba a las sinagogas, pero no era recibido como judío. De hecho, en la cultura del segundo templo, haga de cuenta que el temeroso de Dios se sentaba en la parte de atrás, y hasta que se circuncidara, hiciera todos los ritos judíos, podía sentarse hasta enfrente porque ya era considerado judío. Si llegaba y decía: pues yo quiero escuchar al rabino a ver qué tiene que decir, los judíos le decían: eres bienvenido y ahora eres temeroso de Dios, ¿no? Entonces el temeroso de Dios no solo es una frase que puso ahí Lucas de era buen cristiano. Era un lugar que les tocaba a los gentiles dentro de las sinagogas, y dice que daba limosnas. Hermano, eso suena católico. ¿Cómo limosnas? ¿Cómo la Biblia dice limosnas? Pues así dice, ¿no? Yo no escribí, así dice que daba limosna. Ok, ¿qué es la limosna? La teología católica romana enseña que la limosna pues es lo que uno da cuando iba usted a la misa, ¿no? Si se acuerda que daba limosna, no daba tampoco allá, ¿sí? No da aquí, tampoco allá daba, ¿no? Entonces, dice que daba la limosna, era como la ofrenda, vamos a decirlo así.
Pero los judíos tenían aportaciones particulares. El judío debía diezmar, obviamente debía diezmar. Recuérdese que el diezmo en el Antiguo Testamento era un impuesto, así como usted paga IVA. No, hermano, yo no declaro al SAT. Cuando compro un refresco, usted paga IVA, paga impuestos, no se haga. Usted sí paga impuestos. Entonces, el diezmo era un impuesto. Luego estaba la ofrenda, que la ofrenda se dividía en muchas clases de ofrenda, usted ve en la ley, y que la ofrenda de paz, y la ofrenda del perdón, y la ofrenda de... Y cada fiesta tenía su ofrenda. Y si el temeroso de Dios, que no es judío, quería aportar a la sinagoga, no era considerada su aportación ni como diezmo ni como ofrenda porque no era judío. ¿Cómo se le consideraba entonces a la aportación que daba el gentil? Limosna. ¿Sí? Por eso ahí se llama limosna. Que el catolicismo romano le haya puesto limosna a la hora de dar algo ahí, bueno, esa es otra historia, pero para los judíos esta era una limosna. Y dice que además oraba a Dios continuamente. Creo que tenemos un perfil de un buen cristiano, ¿no es así? Pareciera que este hombre es un buen cristiano, pero todavía no tenía la revelación completa, ¿no? Pero Dios inicia con los buscadores antes de darles todo el evangelio. Es decir, Dios inicia con aquella persona que tiene fuego en su corazón de buscar y conocer más a Dios. Aunque todavía no lo conozcas completamente, aunque todavía no tengas toda la revelación completa, no necesitas entender todo para acercarte a Dios. Necesitas tener fe. Y esto es lo que hacía Cornelio. No necesitas aprenderte todas las canciones, ¿verdad? Y luego los chavos que cambian las rolas a cada rato, ¿eh? No necesitas saber cómo funciona la iglesia completamente. No necesitas conocer toda la doctrina. No necesitas aprenderte todo el credo. Nuestra declaración doctrinal es como de 20 hojas. Ni siquiera yo me la sé y eso que yo le escribí. No necesitas conocer toda la declaración doctrinal, no necesitas conocer cuántos tipos de oración hay, no necesitas conocer muchas cosas, necesitas tener un corazón dispuesto a buscar a Dios. Eso es suficiente, ¿me estoy dando a entender con esto? Eso es suficiente. No necesitas adoptar todas las, vamos a llamarlo así, la liturgia de la iglesia, ¿verdad? No necesitas adoptar todo eso. Con el deseo de conocer a Dios es suficiente. El problema es que a veces como iglesia creemos que recibir a alguien es que ya debe de ser prácticamente un discípulo, ¿verdad que sí? Creemos, no, ten cuidado con lo que vayas a decir o a hacer, porque aquí no vayas a hacer tal cosa, ¿no? Y como que empezamos a encajonar al nuevo creyente diciéndole, esto no se puede, esto sí, esto, pórtate bien con aquello, pórtate bien con esto. Y así en media hora antes de entrar, si a mí me dicen así, yo ya mejor ni quiero ir, ¿no? pues la verdad, ¿no? Yo ya así, si me dicen, aguas con esto, aguas con aquello, o sea, aquí no, aquí sí se danza, pero esos pasitos que tú te echas allá, no, esos allá no, porque te vas a ver raro. Y la persona que tenía el deseo de conocer a Dios, a veces se lo matamos, hermano. Y ese es el peligro de los círculos cerrados, hermano. Pero Dios le habló a Cornelio. Sigamos, versos del 3 al 8. Como a las 3 de la tarde, mejor su versión dice a la hora novena, ¿verdad que sí? Bueno, son las 3 de la tarde, estoy leyendo otra versión más actual, si lo quiere ver de esa manera. Como a las 3 de la tarde, vio claramente una visión a un ángel de Dios que venía hacia él y le decía, Cornelio. Al fijar sus ojos en el ángel y aterrorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones
y tus limosnas han subido como memorial ante Dios. Ahora envía a hombres a Jope y haz venir a un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en la casa de Simón, un curtidor, o sea, otro Simón. Era un hombre, Simón es un hombre bastante, en esos tiempos era bastante puesto, no tenían mucha creatividad, pero bueno, había muchos Simones ahí. Dice, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Cuando el ángel que le hablaba se fue, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado piadoso, de los que servían de continuo, y habiéndoles contado todo, los envió a Jope. Fíjese qué cosa tan impresionante. Cornelio no era un judío bien recibido, terminado de recibir en la sinagoga. Era alguien que iba empezando en la iglesia, si quiere verlo de esta manera. Era alguien que tenía el deseo de buscar a Dios. Era alguien que no preguntaba, ¿verdad? Como muchos, ¿y por qué hacen esto acá? ¿Y por qué adoran así? ¿Y por qué hacen esto? Cornelio simplemente llegaba y adoraba a Dios. No es como nosotros que ya estamos calados para la mala, que todo lo preguntamos, todo lo cuestionamos, todo lo criticamos. A Cornelio le dijo, aquí se adora así, Cornelio adoraba. Aquí hacemos esto y Cornelio lo hacía. Y ese corazón le abrió la puerta a que Dios le diera una visión con un ángel. Al nuevo. No, perdóneme, hermano, es que luego se me salen los chistes para los religiosos y no quiero que me malentienda, pero me deja decirlo, estamos en confianza, ¿sí? No a la falda larga que lleva 10 años diciendo que esto no se puede hacer, esto no se quiere hacer, esto así no, esto así no, esto así no, y a Dios nunca le ha hablado. Y al nuevo sí le habla. ¿Qué va a sentir el religioso? Tanto tiempo que yo llevo aquí en la iglesia y ni un sueño me da Dios. Yo ya llevo sirviendo 20 años y ni una visión. Ha de ser falso lo que está diciendo. No le crean, falso profeta. ¿Me estoy dando a entender con esto? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Ok. Dios no le va a hablar al religioso. Dios no se le va a presentar al que ha encajonado su palabra a una doctrina que ni de Dios es, a ese no le va a hablar. Dios le habla al que le busca de todo corazón. Dios le va a tocar el corazón a aquel que dice, Señor, quiero conocerte, no al religioso. Y es aquí donde le pregunto, ¿qué preferimos ser? ¿Qué digo? Es el ejemplo bíblico, me adelanto un poquito. Pedro, el que se sabe toda la doctrina, o un Cornelio que simplemente quiere conocer más a Dios. ¿Qué tipo de persona queremos ser, mis hermanos? Dios le habla y le dice, pues, ve a buscar a un hombre que se llama Pedro, allá a Jope, una casa frente al mar, y ahí te voy a hablar. Y Cornelio no preguntó, Cornelio no cuestionó, Cornelio no dijo cómo, simplemente le habló a sus hombres y dijo, vayan porque Dios me habló. Comparación con el cristiano que lleva años, voy a esperar una confirmación de parte de Dios. ¿No conoce de esos? No, ¿verdad? Déjame que Dios me hable otra vez, hermano, y te confirmo. Si Dios te habla, obedécele al Señor. Si Dios te habla en ese momento, es tiempo de actuar. Si Dios te habla en ese momento, no preguntes cómo, simplemente hay que hacer las cosas, mis hermanos. ¿Me estoy dando a entender con esto? Por eso es un tema muy sencillo, pero qué difícil es vivirlo, la verdad. Y más si uno ya lleva años en el evangelio. Y simplemente Cornelio obedeció.
Sin entender el propósito completo, ahí dice, se le aparece el ángel y dice, pues ve allá a la casa. ¿Y qué le voy a decir? ¿Qué voy a preguntar? Cornelio no preguntó, simplemente obedeció. Vayan, una obediencia inmediata como marca de fe verdadera. Cornelio no espera confirmación adicional, no estuvo buscando señales, ¿verdad? Como Gedeón. Dios le habló, ¿y qué hacía Gedeón? Bueno, pues si eres tú, Señor, entonces pues que voy a poner este trapo aquí, y si aparece mojado, pues entonces eres tú. Ya lo pone ahí, bueno, pues ahora que aparezca seco, que llueva y que aparezca seco y voy a saber que eres tú, ¿verdad? Y a veces como cristianos nos esperamos es que quiero una señal y quiero una tercera señal y quiero una cuarta señal. Y lo único, en lugar de parecer más espiritual y más lleno de fe, pareces más incrédulo. ¿Me estoy dando a entender? Y a veces es que yo le puse una señal a Dios. Le pusiste una señal porque no le creíste. No le creíste a la primera. Para mí no es eso de Señor, yo puse señales. Para mí eso no es buen testimonio. Falta de credulidad. Pero Dios en su misericordia te las da. Sí, claro que sí. Pero Cornelio no cuestionó como Gedeón, simplemente obedeció. Y además el ángel lo felicita. Tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Porque tú no andas cuestionando, tú no andas preguntando, tú simplemente estás creyendo. ¿Me estoy dando a entender con este mensaje? Es complicado, perdóneme, yo lo sé, es complicado. Y fíjese más adelante, versos del 9 al 13, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, como a la hora sexta, y dice, y le vino hambre y quería comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado por las 4 puntas y bajado a la tierra. ¿Ha visto Aladino? Pues, la alfombrita esa. Sí, haga de cuenta algo así, pero en grandote. Sí, ese es el lienzo que vio. Sí, digo para aterrizar. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado por las 4 puntas y bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Qué visión tan más rara le da Dios, ¿no? Mire, Dios habla en lo ordinario y no solo en lo extraordinario. Uno dirá, es el hambre que ya tenía, ya, bien dice el dicho, el que tiene hambre en pan anda pensando, ¿no? Es decir, esta visión toda rara, animales bajando del cielo, ¿qué espiritual tiene eso, no? ¿Dónde están los ángeles? ¿Dónde está Dios? ¿Un lienzo del cielo con animales? ¿Y todavía animales impuros? El Señor reprenda al diablo, diría alguien ahí, ¿verdad que sí? No, esa visión es del diablo. Dios reprenda al diablo, diría alguien ahí, ¿no? Pero Pedro pues no estaba como que en pecado para que recibir un ataque del diablo en ese momento. Subió a la azotea, dice que se fue, ¿a qué? A orar. Se fue a orar y dijo, bueno, en lo que bajo, pues ahí les encargo algo para el siervo, ¿no? Pues así, ahí en lo que sea su voluntad. Y con el hambre y orando, pues sí, como que esa combinación no dudaría ahí qué es lo que sucedió. Pero Dios usó su hambre y lo ordinario de subir a orar y lo convierte en algo completamente extraordinario. ¿Dios te puede hablar en tu hambre? Sí, Dios te puede hablar ahí cuando tienes hambre. Dios te puede hablar en ese momento. Dios puede convertir algo ordinario que estás viviendo en ese momento y Dios te puede hablar. Recuerdo a mi pastor una vez me platicó que estaba predicando
estaba predicando en Colorado. En ese estado, particularmente en Estados Unidos, hace mucho frío ahí la mayor parte del año. Y fue a predicar en invierno. Dice que es una iglesia preciosa cerca de las montañas. Dice que terminando de predicar, dice, estuvo hermoso el culto, pero me entró un frío como no tienes idea. Y dije, Señor, ¿por qué? Pues está el aire acondicionado, estamos todos juntos, ¿por qué me entró un frío? Le entró un frío a tal punto que se tuvo que ir al carro a prender el aire acondicionado caliente a todo lo que da, que no se lo podía quitar. Que en un momento dijo, no, si sigo así, voy a pedir que me lleven al hospital porque no, me estoy sintiendo muy mal. Que se sentía que se moría de frío. Se mete al carro, simplemente dice que cierra sus ojos y en ese momento Dios habló a su corazón y le dijo, así muchos se mueren en la calle, ¿por qué no vas por ellos? Dios usó su condición física en ese momento, algo ordinario, y Dios le habló. Y le dijo, hay que ir por los que se mueren así de frío. Dios te puede hablar en algo ordinario, haciéndolo algo extraordinario. Y Dios utiliza ejemplos terrestres para hablarte, ejemplos comunes para hablarte. Deja que Dios te hable a través de lo ordinario también. Deja que Dios te hable también a través de su propia creación. Deja que Dios te hable también en medio de lo que tú crees que no es espiritual. Puede Dios hablar a tu espíritu en ese momento. Con lo que tú estás diciendo, eso no tiene nada de espiritual. Bueno, en lo que no crees que es espiritual, Dios te puede hablar. La visión no es un argumento lógico, sino una imagen rara de animales. Y Dios simplemente le habla a Pedro y le dice, Pedro, ¿tienes hambre? Sí, Señor. Mata y come. Mata y come, ¿no? ¿Y qué le responde Pedro? Verso 14. Pero Pedro dijo, no, Señor, eso no. ¿Cómo crees, Señor? Eso no. De ninguna manera, porque jamás he comido nada impuro o inmundo. Fíjense qué contradicción de Pedro. Dios le da la instrucción, Pedro, ¿tienes hambre? Sí, Señor, ahí están los animales, escoge cual que tú quieras. Mata un puerquito y hazte unas carnitas. No, Señor. Bueno, es que se me vino ese. Usted sabe que los judíos no comen carne de puerco. Y a mí me fascina, ¿no? Y en carnitas no tiene idea. Si a mí me hubiera dicho, Señor, mata y come, yo sí, Señor, amén, digo a su palabra. Pero Pedro le dice, no, Señor. Pedro ve a Dios como Señor, pero no tiene la capacidad de obedecerlo. Y así muchos cristianos son. Ven a Dios como su Señor, pero no tienen la capacidad de obedecer lo que les manda. Esa es la contradicción que tiene Pedro. Le llama, la palabra griega es kurios. Lo reconoce como el Dios de dioses, Señor de señores. Te reconozco como Dios, pero no te obedezco, como ves. Eso no, Señor. Sí, creo en ti, lo que quieras, pero eso que me estás pidiendo, eso no. ¿Cuántos cristianos sabemos así, verdad? Reconocemos que hay un Dios, pero Dios nos manda a hacer algo y decimos, Señor, eso no. Son términos incompatibles. Quien reconoce a Dios como Señor lo obedece. No puede haber cristianos que reconozcan a Dios como Señor sin obedecerlo. Si no tenemos la capacidad de obedecer a Dios, entonces en esa área de nuestra vida no es nuestro Señor. Salud. En esa área de nuestra vida no es nuestro Señor. Aunque digamos que creemos en Él, aunque digamos que lo obedezcamos, pero en ese momento no es nuestro Señor.
Decía D.A. Carson, Pedro usa el título de autoridad mientras simultáneamente rechaza esa misma autoridad. Y ese es el patrón clásico de la religión sin rendición. Porque es posible llamar a Jesús Señor con labios y negarle el señorío con nuestras obras y con nuestras convicciones. Es posible decir Jesús es el Señor y nunca obedecerlo. Y vamos a ser honestos. Pedro cojeaba en esa área. ¿Verdad que sí? Lo vimos en Mateo. No, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres aquel que fue enviado de... O sea, Pedro tenía revelación de quién era Jesús, pero a la hora de que le preguntaron, ¿eres discípulo de él? No, ¿cómo crees? No. Y Dios lo vuelve a probar en eso. Dice, no, Señor, de ninguna manera. ¿Sabe algo? La tradición bien aprendida puede convertirse en obstáculo. Mire, tampoco estoy caricaturizando a Pedro por desobediente. Pedro está apelando a lo que dice la ley. Y no vas a comer animales impuros. O sea, Pedro está apelando a la ley diciendo, Señor, estoy intentando serle fiel a la ley de Moisés y a la ley que predico. Y si dice que no hay que comer animales inmundos, Señor, si tú me lo estás pidiendo de todos modos, no, porque la ley dice que no hay que comer animales inmundos. O sea, tenía celo de guardar la ley. Pero el error es no reconocer que el autor de la ley estaba hablando de nuevo y entregando una nueva revelación. Ese es el problema. Y mire, mis hermanos, a veces como cristianos nos encerramos en círculos que aprendimos, ¿verdad? Nos encerramos, es que así me lo enseñaron, mi hermano, ¿no? Es que así a mí me lo predicaron así. Pues bueno, pero la Biblia dice otra cosa, ¿verdad? No, es que la revelación que Dios le dio a mi apóstol es esta. Brother, la Biblia dice otra cosa. No, pero es la revelación que Dios le dio a él. Y encajonamos, nos hacemos religiosos y obstaculizamos, mis hermanos. Nueva revelación, nueva palabra que Dios tiene para nosotros, mis hermanos. Decía John Stott, la fidelidad a la Escritura no puede usarse para resistir la revelación progresiva del mismo Dios que la inspiró. Dios te puede seguir enseñando cosas nuevas cada día, pero si tú te encierras en la manera en la que lo aprendiste, en la manera en la que te lo predicaron, en la manera en la que tú crees que debe de ser así, el día que Dios te hable no lo vas a escuchar. Y cuando Dios le habla a Cornelio, vas a estar, ¿por qué a él sí le habla? ¿Me estoy dando a entender? Platicaba yo con un pastor y él me decía, cuando le preguntaba varios aspectos acerca del liderazgo, me decía, mira, yo prefiero poner a los más jovencitos, pero eso sí, la curva de aprendizaje es muy alta, muy alta. Porque primero no son comprometidos, primero te van a decir que no quieren, y una vez que quieren, hacen las cosas mal, te dejan a medias. Pero a lo largo del tiempo te das cuenta de que el corazón del joven es un corazón que se puede moldear. Y una vez aprendes a establecer círculos de liderazgo más jóvenes, puedes tú trabajar y obviamente ellos no van a cuestionar tu autoridad. Y me lo dijo un pastor arriba de 65 años, por cierto. No creo que me lo dijo un pastor joven, ya un senior pastor. Y él mismo me dijo, a mí no me gusta trabajar con los ancianos porque son tercos y no obedecen. ¿Por qué? Porque ya están amañados. No, hermano, la Biblia no dice eso, no lo vamos a hacer así.
Y él me lo dijo, tengo ahí una hermana que está ahí la puse de líder de los viejitos, pero no tienes idea de los problemas que me ha dado, por su terquedad, por su necedad. Y en las áreas donde pusimos a los chavos, sí, cómo les sufrí unos 2, 3 años, no tienes idea cómo les sufrí. Pero ahorita las áreas caminan bien. Y luego el viejo pregunta, ¿por qué ponen a Cornelio? ¿Por qué al nuevo que llegó sí lo ponen y yo que llevo tantos años no? Porque cuando Dios te dice mata y come, tú dices que no. ¿Y Cornelio qué hubiera dicho? Sí. Los Cornelios no preguntan, simplemente van y obedecen. Los Cornelios no andan ahí y dicen, no, es que eso no es de Dios. La Biblia no dice, no dice aquello. Y mis hermanos, de verdad, luego me ha tocado tratar con religiosos que digo, Dios de mi vida, Señor, pues si no te gusta, brother, quiero gente aquí, pero si vas a estar así, la verdad, mejor no. Y esto no, es que esas nuevas canciones, como me dijo un brother, es que están haciendo lo que David la primera vez, llevan el arca en carros nuevos. ¿Eso qué tiene que ver? ¿No? O sea, en los 90 sí es una buena adoración. No, sí es así. Ay, si le preguntamos al presbiteriano te va a decir que el siglo XIX es la verdadera adoración. El problema es la música que a ti te gusta. No, es que son carros nuevos. Y así pasa, mis hermanos. Y cuando la iglesia reconoce a los Cornelios, premia a los Cornelios, cuando la iglesia pone a los Cornelios de líderes porque los maduran más rápido, se preparan más rápido, se disipulan más rápido y ponen a los Cornelios, ¿qué va a decir el religioso? Injusticia. ¿Cómo cala, verdad, el mensaje hoy? ¿Verdad que sí? ¿Cómo cala hoy el mensaje? Yo lo sé, molesta mucho este mensaje. Mis hermanos, si Dios nos dice y nos llama a hacer algo, es tiempo de hacerlo. No de decirle a Dios, sí, pero de esta manera. Simplemente es obedecerlo. Y fíjense lo que pasa de los versos 15 al 16. Y la voz le habló de nuevo por segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú impuro. Esto sucedió, ¿cuántas veces Dios le habló a Pedro? 3 veces. Y enseguida el lienzo fue llevado al cielo. 3 veces, qué hermosa la paciencia de nuestro Señor con nosotros. 3 veces, Pedro, mata y come, mata y come, mata y come. No, Señor, así no me lo enseñaron a mí. Y el argumento que Dios le dio, a ver, Pedro, creo que no nos estamos dando a entender. ¿Vas a llamar impuro a lo que yo he santificado? Bueno, ahí le va a la siguiente. Vamos a aplicarlo así. ¿Vas a seguir llamando borracho al que Dios salvó? Uy, hermano, es que usted no lo conoció en sus años anteriores. ¿Vas a seguir llamando fornicario, adúltero, incumplido al que Dios ya santificó? Qué bueno que nadie dijo amén a esto. ¿Vas a seguirlo llamando? Es que no lo conoces. Es que no sabes lo que me hizo. Bueno, ¿vas a seguir llamando impuro a lo que Dios ya santificó? ¿Vas a seguir juzgando a lo que Dios ya justificó? ¿Vas a seguir condenando a lo que Dios ya perdonó? Eso es lo que ese es el meollo de la visión. Si bien Dios se lo muestra en forma de alimentos, porque usó su hambre para hablarle, la interpretación, la exégesis es bastante sencilla. ¿Vas a seguir llamando pecador al que Dios ya santificó, al que Dios ya purificó? ¿Lo vas a seguir llamando de esa manera?
Es que tiene que dar frutos de arrepentimiento, brother. Y si seguimos poniendo excusas y excusas y excusas, porque Dios ya hizo algo con alguien y a mí me molesta. Porque yo que llevo años siendo el religioso, no me ponen. Hoy también me voy a ir temprano, ahí le encargo las cosas, ¿no? Porque sí me está viendo muy feo hoy. Y me lo merezco, yo lo sé, el mensaje es difícil. Lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. Esa es la declaración central del mensaje. Y es mi teología, mis ideas, mi religión contra lo nuevo que Dios está haciendo. Y es ahí donde decimos, eso no, Señor. Él no, Señor, no lo conoce, Señor. Claro que Dios lo conoce. Pero es que Él nunca va a cambiar, Señor. Siempre va a ser el mismo. ¿Y tú? Y cuando Dios te perdonó, ¿no quisieses que te recibiesen así también? Cuando Dios te perdonó, ¿no quisieses tú que también Dios hiciera lo mismo contigo? ¿Me estoy dando a entender con esto? No es Pedro quien decide quién es limpio. No soy yo. El pastor no va a decidir quién es limpio y quién no. Es Dios. Tú y yo no tenemos la autoridad, ni siquiera moral. Porque si bien en unos pecados no caemos porque eso no nos gusta, si tocamos el área, si tocamos ese hilito, ¿verdad? Es que es un adúltero. Pero cuando tú le entrabas, ese sí no lo tocamos, ¿verdad? No, es que hermano, yo es solo el vino del Espíritu, pero ¿te gustaba o no? ¿Me estoy dando a entender? No llame impuro a lo que Dios ya limpió. No es Pedro quien decide, es Dios quien declara. La autoridad de definir entre lo puro y lo impuro nunca perteneció a la tradición, sino que pertenece a aquel que dio la ley y dio la palabra. Es Dios quien tiene la última palabra. Cuando Dios habla, mis hermanos, la categoría cambia. No porque la ley fuera errónea, sino porque Dios ha entregado una nueva revelación para interpretar la ley, sino porque Dios ha entregado algo nuevo para su iglesia que debe vivir. Entonces, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado de etiquetar lo impuro entre lo que Dios ya limpió. Deja de llamarlo borracho, deja de llamarlo adúltero, deja de llamarlo fornicario, deja de llamarlo inmoral, deja de llamarlo borracho. Mire, le voy a decir algo, los que son padres. Si usted sigue diciendo, mi hijo es un borracho, su hijo va a ser borracho. Si usted sigue diciendo, mi hijo es un rebelde, va a seguir siendo rebelde. Si usted sigue diciendo, mi hijo es un perdido, va a seguir siendo perdido. Pero si usted desde este momento, en fe, comienza a llamar las cosas que no son como si fueran, entonces ahí es donde Dios va a hacer las cosas. Pero el primero que tiene que cambiar la visión de cómo son las cosas es usted. ¿Me entiende? Usted es el primero que debe de ver a su hijo ya sano. Usted es el primero que debe de ver a su hijo ya resucitado. Usted es el primero que debe de ver a su esposo ya cambiado. Usted es el primero que debe de ver a su esposa ya cambiada. Porque si en su mente siguen siendo impuros, mis hermanos, el día que Dios los limpie, usted no los va a saber recibir. ¿Me estoy dando a entender? Otra vez, sí me estoy dando a entender. Pero cómo duele esto, mis hermanos, cómo molesta esto. Llame a las cosas que no son como si fueran. No etiquete impuro a lo que Dios ya ha limpiado, mis hermanos. Porque cada vez que una familia, que padres, que una iglesia excluye a quien Cristo incluyó, repite el error de Pedro en el tejado. Y a lo largo de la historia vemos, mis hermanos, que a Pedro cómo le dolía la religión. Se le salía mucho lo religioso. Ahora que estudiemos Gálatas, Pablo se tuvo que echar un tiro con Pedro por el tema de la religión. Porque Pedro como, es que la ley dice, es que la ley dice.
Y a veces así sonamos como cristianos. Es que donde yo crecí, es que mi apóstol decía. Bueno, ¿y qué pesa más, la voz de Dios o la voz de su ídolo? ¿Me estoy dando a entender con esto? Creo que la Biblia es bastante sencilla para ver lo que Dios quiere decir para nosotros. Entonces, mis hermanos, yo creo que muchos de nosotros hemos etiquetado a alguien en nuestro corazón como demasiado impuro para que reciba el evangelio. Deje de llamar impuro. Comience a ver las cosas que no son como si fueran. Dice amén a eso. Versos del 17 al 20 para ir avanzando. Mientras Pedro dudaba en sí mismo sobre lo que significaría esta visión que había visto, nuevamente Pedro le hablaron 3 veces y todavía andaba dudando qué significa esto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamaron preguntando si Simón, o si había un Simón que tenía por sobrenombre Pedro y se hospedaba allí. Mientras Pedro reflexionaba la visión, el Espíritu le dijo: he aquí que 3 hombres te buscan. Levántate, baja y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Dice que Pedro dudaba de la visión, ¿verdad? Y llegó el momento de obedecer. Ya llega el momento de la prueba. De aquí a que dudas o no dudas, ¿vas a actuar o no vas a actuar? ¿Vas a bajar o no vas a bajar? Y obviamente uno puede llevar con sus dudas, hermano. Obviamente a veces uno puede ir con sus reflexiones. ¿Será? ¿No será? ¿Qué podrá ser, no? Depende, ¿de qué va a depender? Si cambió o no cambió. Pero mis hermanos, Dios frecuentemente aclara su voluntad, no con más revelación, sino con circunstancias prácticas que llegan justo en el momento de la confusión. Es decir, va a llegar el momento, en lo que tú sigues reflexionando, Dios te va a hablar, es momento de actuar. ¿Vas a bajar o no vas a bajar? Y Dios le habla y le dice, sin dudar, porque yo los he enviado. Sin dudar, porque yo los he enviado. Y es así como Dios cambia destinos. Dios le habla a Cornelio, diciéndole que vaya a ver a Pedro. Dios le habla a Pedro diciéndole o advirtiéndole, ten cuidado de no rechazar gentiles. Y así es como Dios hace propósitos divinos. Pero primero trata con los dos. Primero trabaja con los dos. Si quiere que Dios haga encuentros divinos, si quiere que Dios haga, ¿cómo le dice este pastor? Le llama conexiones de oro. Si quiere que Dios haga conexiones de oro, tiene que tratar con su corazón. Déjese tratar por Dios. Dice amén a esto. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando no entiendes la visión que Dios te dio, presta atención a quién llega a tu puerta, porque probablemente ahí ya Dios está trabajando en tu vida. Presta atención a lo que pasa a tu alrededor, porque ahí ya Dios está hablando a tu vida, mis hermanos. Versos del 21 al 23 dice: entonces Pedro bajó a donde estaban los hombres y les dijo: aquí estoy yo, el que buscan. ¿Cuál es el motivo de su venida? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y bien acreditado por la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel para mandarte a llamar a su casa y oír palabras de ti. Entonces Pedro los invitó a quedarse allí, y al día siguiente se levantó y salió con ellos, y le acompañaron algunos hermanos de Jope. No hay opción. O obedecemos o no obedecemos. O le hacemos caso a Dios o no le hacemos caso a Dios. Dios le habla y le dice: es tiempo. Y Pedro dijo: pues bueno. La señal que dio Pedro de obediencia es: pues pásenle. Hermano, y en la cultura judía, que pase un gentil, un no judío a la casa de un judío, qué complicado era eso. Y sin embargo Pedro lo recibe. Dice: pásenle, quédense.
la hospitalidad como primera señal de obediencia, ¿no? Pedro no se puso así de, bueno, pues denme la dirección, yo llego luego. Déjenme, le pregunto a Dios. Miren, mis hermanos, yo conocí varios pastores que uno le pedía una necesidad. ¿Y sabe qué era lo que contestaban? Voy a orarlo a Dios a ver qué me dice. Es que mi pastor dijo que va a orar a Dios a ver qué le dice. No quiere ir. No quiere ir. No te quiere atender. Vamos a ver qué Dios habla. Dios no va a hablar nada, no quiere ir. Si Dios ya hubiera hecho algo, en ese momento te dice que sí. Brother, agendamos, le damos, vamos a darle. Vamos a entrarle, bro. ¿Me estoy dando a entender con esto? Sí, yo sé que ahí probablemente estoy tirando a su papa que usted tenía ahí, eso. Pero date cuenta, no te quiso. Dejemos de andar sobre espiritualizando las cosas por lo que sí es. La obediencia actúa de manera inmediata. Al que Dios recibe, lo recibe de manera inmediata. Por eso Pedro dijo, lo primero que voy a hacer es recibir gentiles. Entonces, mis hermanos, muchos decimos, eso no, Señor. Eso no, Señor. ¿Lo vas a recibir? A él no, Señor. ¿La vas a recibir? A ella no, Señor. A ella no, Señor. Pues lo va a tener que recibir. Lo va a tener que amar tal y como es. Pero pues, Señor, es que no viene, no tiene la cultura, Señor, no sabe adorar, no sabe orar, pero lo vas a recibir. Entonces, la pregunta sería, mis hermanos, ¿a quién o a qué le estás diciendo, Señor, eso no? Eso no, Señor, porque yo no lo aprendí de esa manera. ¿Qué área, mis hermanos, de nuestra vida, qué área de nuestra doctrina, de nuestro sistema de creencias blindamos contra la corrección de Dios y lo blindamos para mal? Nos hicimos religiosos en ciertos aspectos. Porque créame que el mismo Dios que interrumpió a Pedro en Jope es el mismo Dios que hoy nos está hablando diciéndonos, deja de ser un religioso. Deja de ser alguien que etiqueta a la gente, deja de ser alguien que etiqueta a las iglesias. Porque lo que Dios ha purificado no lo puedes llamar impuro. Mis hermanos, no es para destruir nuestra fe, ni mucho menos para que se ofenda. Si se sintió ofendido, pues perdóneme, no era con esa intención, ¿verdad? Pues si le queda el saco, ¿qué culpa tiene uno? Pero no es con esa intención. Más bien, es para ampliar nuestra fe hasta donde Dios quiere que llegue. No estamos limitando la fe. Entonces, creo que es un buen momento para identificar hoy en qué área de nuestra vida le estamos diciendo, Señor, eso no. ¿A qué persona en nuestro corazón, en nuestra mente le estamos diciendo, Señor, él no, ella no? ¿A quién le está diciendo? A mi suegra va a decir, no se preocupe, ella no hay problema. No se crea. A mi papá. Uno podría decir, ¿no? A mis padres. ¿Y cómo Dios entonces te perdonó a ti? No eres capaz de perdonar a tus padres. ¿Y cómo Dios entonces te perdonó a ti si no eres capaz de recibir a tus hijos, a tus familias, a tus primos? Dios nos está hablando hoy, mis hermanos. Dios creo que hoy nos está hablando. Póngase de pie.